Bienvenidos a la presencialidad nuevamente después de 2 años a nuestro programa tan querido Viernes de Letras. Es una alegría para mí, para la Escuela de Estudios Literarios, que Tim Keppel nos acompañe esta noche en esta reanudación de volver a habitar la universidad. Tim fue profesor de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, entonces para nosotros también es una gran alegría compartir esta noche sobre su obra narrativa y especialmente sobre su último libro de cuentos. Quiero dar también la bienvenida, veo muchos estudiantes de octavo semestre, de primer semestre, la licenciatura en literatura. Una gran alegría ver a mis colegas de la Escuela de Estudios Literarios, a las profesoras de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Esperamos que nos acompañen en las 5 jornadas presenciales que vamos a tener y también en las virtuales. Sobre Alerta Terremoto de Tim Keppel, el escritor y crítico vallecaucano Julio César Londoño ha comentado lo siguiente: uno ha aprendido a aceptar que los estadounidenses metan las narices en todo, pero que también resulten ahora escribiendo los mejores cuentos colombianos es algo que pasa de castaño a oscuro. Y yo no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. Puede resultar un poco disparatado considerar como narrativa colombiana textos cuyo autor es de nacionalidad ajena y cuya lengua de origen no es la nuestra. Sin embargo, Keppel demuestra un talante narrativo que nos saca de cualquier convencionalismo y esquematismo que la crítica impone de alguna manera para agrupar u organizar un corpus literario dentro de un territorio, puesto que la literatura más que nacional debe ser universal. De modo que la idea de un norteamericano escribiendo literatura colombiana no es más que una simplificación de un trabajo que con los años ha hecho de su autor un paisano, un habitante genuino, más que un forastero en nuestra patria. Tim Keppel nació en Alamogordo, Nuevo México, en 1955 y creció en Carolina del Norte, donde inició sus estudios de literatura. Como todo escritor por autonomacia, Keppel es necio. Se resiste a seguir el camino trazado por el dictamen familiar, prefiere la aventura antes que la comodidad y la inercia ante la vida. Así pues, viaja a Nueva York y consigue trabajo como taxista nocturno. En Carolina del Norte, trabajó como conductor de camiones de gaseosa y también realizó trabajo social en la cárcel de máxima seguridad de Filadelfia y en los sectores vulnerables de la ciudad, ayudando a desamparados. Estando en esta ciudad, Keppel aplica a una convocatoria para trabajar como profesor en la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle y finalmente se radica en Cali, Colombia, a partir de 1995. Sus obras publicadas hasta el momento por Alfaguara, como Alerta Terremoto 2006, Cuestión de Familia 2009, ¿A dónde vas 2015 y Legado 2022, recogen características propias de una tradición de literatura norteamericana, reflejadas, claro está, en el trabajo de grandes autores del gótico sureño, valiéndose también de la jerga colombiana que poco a poco ha ido interiorizando. Como buen norteamericano, Keppel construye una diégesis que guarda la vitalidad del relato, la mantiene velada a la manera del iceberg que propone Ricardo Pligia, donde el desembrague de la historia que se encuentra en la superficie va revelando a cuentagotas otra historia que nos habla directamente, que refleja genuinamente nuestra humanidad, aunque muchas veces sus relatos no se revelan en su totalidad. Por el contrario, la exégesis demanda un lector activo que llene vacíos y escrute las profundidades de cada texto. Gran parte de sus cuentos publicados en diferentes revistas como El Malpensante, Número, Arcadia, Odradek, Revista Universidad de Antioquia y otras revistas y antologías en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, dan cuenta de un autor que prioriza el punto de vista del extranjero, del foráneo que observa su entorno con detenimiento, con asombro y extrañeza. Así pues, hoy tenemos el gusto de escuchar al mismísimo Tim Keppel
en este conversatorio que estará dirigido por Carlos Rodríguez. Muchas gracias. Una primera pregunta como con relación al proceso creativo. Hay un cuento en Arte de Terremoto 2006, ¿no? Que es el cuento Año Viejo, que es el tema de la relación del personaje con su madre en Estados Unidos y cómo este cuento crece y evoluciona y se convierte en una novela, ¿no? Que es cuestión de familia. Entonces, la pregunta es si ese proceso creativo es diferente con el primer proyecto de novela, o aquí fue distinto. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue algo creciendo y evolucionando hasta convertirse todo en un proyecto, en una novela? Muchas gracias por venir. Me gusta la pregunta. Yo empecé este libro, me gustan los libros unificados acerca de un tema y no solamente los últimos cuentos que he escrito en los últimos 5 años o algo así. Prefiero tener una conexión, unidad entre todos. El primer libro, el hilo conectivo era ser inmigrante y extranjero. En este libro, yo desde el principio iba a hacer una colección de cuentos acerca de un tipo llegando a los 60, enfrentando la vejez, enfrentando la muerte, y quería mirar eso de varios ángulos. Y tenía 6, 7, 8, últimamente 9 cuentos, sin saber cómo lo iba a organizar. Y cuando llegó el momento de ordenarlos, yo vi una perfecta estructura, casi como una novela, porque uno de los primeros cuentos que escribí era lo que es el último cuento en el libro, donde el protagonista muere. Entonces todo era llegando hacia allá. El día cuando sabía que terminé el libro fue cuando decidí no incluirlo, lo dejé para otro momento. Entonces eso, porque mi concepto era de varios elementos, y cuando quité ese, decidí incluir el Día del Padre, que era del libro anterior, y eso puso el enfoque en la vejez y la paternidad, que le dio una unidad que no hubiera tenido. De pronto podría haber incluido ese otro elemento, pero estaba llevándolo por otro lado. Entonces eso fue la evolución del libro. Entonces quería saber si este primer texto, primer cuento, tiene como esa regla tuya poética de ser el más experimental y que debe empezar el cuento. Esos cuentos así toman más tiempo, porque cada párrafo yo escribo muchas páginas y luego voy condensando, casi como poesía. Y la otra manera que tengo es, todo ocurre, y esos son buenos para historias que cubren más tiempo, como 3, 4 meses. Otro es si un cuento puede ocurrir en 2 o 3 días, y no es de fragmentos, es cronológico. Lo que hago con la peluquera es, empieza lo que dice en inglés now time, el presente es, él llega para un corte de pelo en la tarde, luego regresa a 20 años, cuando primera vez que fue a esa peluquería, cuenta una parte, vuelve
a estar ahí en el asiento de la peluquería. Hay un diálogo, luego regresa y va avanzando en esos 20 años hasta que al final está en el presente. Y la conclusión, una cosa que hago en ese cuento que no sé si lo ha hecho antes, pero de pronto, pero no a ese nivel, se llama misdirección. Misdirección porque parece que él está contando la historia de ella cuando realmente está contando la historia de él mismo. Se nota en el diálogo al final, él dice algo, ella dice algo, y están cruzando, cada uno hablando, pero se nota que ella no es la indicada para entender sus 20 años de vida. Es este cuento, esa clase de hombre, ¿sí? Con este uso maravilloso de la segunda persona, ¿no? Que es muy rara en literatura, ¿no? Que es difícil de usar, ¿no? Que yo lo rastreo desde Renovación Urbana también, cuando empieza el cuento en ¿A dónde vas? ¿Sí? Que lo pones allí y aquí lo regresa, pero se multiplica más con otros recursos. Entonces, sí, quería que nos hablara de ese texto, porque para mí es un texto muy complejo, de diferentes niveles de lectura, hay que leerlo, hay muchas voces también, y diferentes niveles de lectura que no lo pueden leer solo una vez, por ejemplo. Ese libro, hay una tradición, de hecho, cuando yo hice mi tesis de pregrado, me enfoqué en 3 libros, Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, En nuestro tiempo, de Hemingway, y otro libro de Carson McCullers, pero los primeros 2 se puede llamar novela en cuento. Y es un nombre que perfectamente describe lo que es, pero no me gusta cómo suena, novela en cuento. Pero es apto, pero no suena bien. Pero yo vi que D.H. Lawrence, cuando salió, eso fue el primer libro de Hemingway. Cuando salió, él dijo, esto no es una colección de cuentos, esto es una novela fragmentada. Ese es otro buen nombre para ese tipo de novela fragmentada. Y hay otros ejemplos. Hay Dubleneses, podría ser en esa categoría. Hijo de Jesús, de Dennis Johnson, Drown por Junot Díaz. Hay una escritora, Elizabeth Strout, que escribió Oliver Kittredge. Creo que hicieron una serie de Netflix sobre eso, pero y hasta los cuentos de Canterbury. Eso también puede ser una novela en cuentos, diferentes episodios, cada uno enfocando en otro personaje. Cuando decidí organizarlo así, tenía que como pulir, hacer unas modificaciones para que cuadraba bien. Y después de hacer todo eso, yo decidí, la próxima voy a escribir una novela, sería mucho más fácil. En Ozymandias hay un cierre del proyecto de cuentos, novela, ¿no? Ajá. Que ya es como en la última, como que uno en el proyecto de cuentos, novela, va viendo diferentes momentos de la vida, ¿no? Y viendo todo el proceso hasta que llega hasta el final, ¿no? Entonces hay una frase que dice, no quiero guardar, ¿no? Quiero desprenderme, ¿no? Que él está desprendiéndose de todo. Pero
A mí esta frase también me sonó como todo el deseo, como un deseo de tu narrador y de tu mundo narrativo de desprenderse de todo lo de la paternidad, ¿no? Que venías trabajando desde el libro de cuentos ¿De a dónde vas?, ¿no? Como sacarlo todo. Entonces, digamos, es este final como también el final de la progresión de ese tema en tu mundo narrativo. Yo no veo tanto del tema de paternidad en Ozymandias. Ahora me cuentas como lo leíste, pero yo... Ustedes conocen el poema Ozymandias de Shelley. Se trata de una estatua de un faraón que dice, mira, ¿tienes la citación? Ajá. Lee esa citación. Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Alrededor de estas colosales ruinas se extienden, a lo lejos, las solitarias y llanas arenas. Sí. Entonces, eso es el tema. El tipo no solamente está enfrentando la muerte, está enfrentando a ser borrado. O sea, se muere y no queda nada. No. En ese sentido, el título legado es irónico. Él no tiene legado, él termina con nada. Ni tiene la hija, que era lo más importante que tenía. Y es una... ¿Sabes que el título que quería usar para ese libro era El olvido que seremos? Pero alguien había usado ese título. De lo mismo, mi primer libro, Alerta de Terremoto, yo quería poner El extranjero, pero eso también está usado. Sí, pero bueno, el cuento legado, ¿no? Ajá. El cuento legado es un tema también de tu mundo narrativo, el tema de Estados Unidos. Ese es el único capítulo que ocurre en Estados Unidos. Él lleva a la niña a Disney World. ¿Qué fue centrarte en la vejez? O sea, ¿qué significó para ti como narrador entrar allí y pensar el mundo narrativo de la vejez? Porque está en casi todos los cuentos, ¿no? Sí, es el tema central del libro. Pues hay unos libros clásicos, es uno de los temas más centrales de la literatura. Muerte en Venecia, la muerte de Ivan Illich. Philip Roth tiene 4 o 5 novelas sobre eso. Y es tan importante. Lo que hace un escritor es... Yo estaba escuchando una entrevista con Javier Marías y él dijo, todo lo que yo escribo viene de mis preocupaciones, que puede ser la pérdida, los problemas con relaciones, la muerte, etc. Y un escritor, para mucha gente que no son escritores, ellos sí les preocupa, pero trata de no pensar en eso, trata de evadirlo. Aunque cuando leen o miran una película, pueden acercar ese tema, pero no es de la muerte de ellos, pueden hacerlo a través del libro y del autor. Entonces nosotros los autores tenemos que hacer la parte difícil. En el arte terremoto hay como mucha necesidad de contar Colombia, pero la Colombia del conflicto armado, la Colombia de los narcos, ¿no? Hay como un deseo, siento que es difícil como desde afuera llegar y como moverse en la realidad colombiana
Y en este libro, en este último libro, como que este tema casi se fue, ¿no? ¿Es una cuestión de foco o qué pasó allí? Esas son muy buenas preguntas, Carlos. Sí, era el tema principal en el principio porque era recién llegado, no hablaba bien el español y eso daba para humor, se ponían en situaciones donde hace el ridículo. Y ahora, después de 25 años, no veo las cosas, ya estoy en casa, sigo aprendiendo vocabulario, dichos, siempre hay muchos para aprender y nunca voy a estar como pero eso no fue tanto el enfoque. ¿Preguntaste por qué vine acá o no? No. La pregunta era que poco a poco es menos y menos el tema central. Sí, se fue como... Sí. Y que en pues, literalmente estás en Colombia, pero esta Colombia que está allí ya no está. Es decir, está como... No, o sea, no está. Entonces, ¿qué fue ese proceso como cambio de foco o algo? Una parte era que recién llegado, yo estaba más o menos describiendo un país maravilloso, confuso, extraño a otros gringos. O sea, mis lectores eran otros gringos. En cambio ahora mis lectores son colombianos y puedo hacer referencias como a Comején y cosas que los gringos no van a entender. Listo. Esto de clasificar, ¿no? Y decir que si se puede considerar Tim Keppel un escritor colombiano, cuáles son los criterios y toda esta necesidad de clasificar, ¿no? Con este libro de cuentos, ¿cómo te sientes cuando te nombran escritor colombiano? Pues es un honor. Yo pienso en Nabokov. Nabokov dijo, él fue a vivir en Estados Unidos, creo que tenía 40 años o algo así. Él dijo, me tocó 40 años inventar Rusia y ahora tengo que inventar los Estados Unidos. Me gustó la palabra inventar porque los periodistas describen, pero los autores de ficción tienen que inventar su propia visión de un lugar. Porque hay digamos, una tradición en la literatura que dice que es necesario como dialogar con referentes, ¿no? De la literatura colombiana, con la historia de la literatura colombiana, con los autores. Y siempre que hablas, o ahora en este espacio, has hablado siempre de la literatura norteamericana, ¿no? Con el breve chiste del olvido que seremos, por ejemplo, ¿sí? Pero hay un cuento que me parece muy importante de tu segundo libro de cuentos que se llama La Cima, porque es un cuento muy arriesgado en el que te metes con Andrés Caicedo. Y meterse con Andrés Caicedo en Cali es un proceso, o sea, es dialogar con un legado, dialogar con un referente, y de alguna forma es como que uno siente ya está circulando algo de Colombia dentro de ti, de una manera que es muy potente, o sea, que ya no es Sherwood Anderson, ¿no? Hemingway, sino es Andrés Caicedo, ¿no? Hay en este libro de cuentos de legado alguna conversación con autores colombianos, con autoras colombianas, están por allí, ¿no? Hablándote, poniéndote intenso también, ¿no? Porque las influencias también generan tensión. Cuando publiqué ese libro, me acercó la hermana de Andrés Caicedo y
Afortunadamente me dijo que le gustó el libro. Pero el contexto de eso era que un bar en la colina San Antonio, donde todos que van allá son los hippies de los 60s, y usó una frase: no están conservados en ámbar, están conservados en alcohol. Y todos tienen una ilusión, o eran mejores amigos con Andrés Caicedo, o tuvieron unas aventuras en el M-19 y todo, y muchas veces mentiras, pero van allá, empiezan a tomar y toman el papel como una obra de arte, que todos están haciendo un papel. Y de hecho, cuando el tipo en Ozymandias está regalando todos sus libros a una venta, en una feria de libros, que resulta, él está equivocado, pero él lleva todos sus libros. Y yo tenía que uno de los libros que tira en la caja era El olvido que seremos, pero luego lo cambié a la colección de poemas de John Keats, que el libro que contiene Ozymandias. ¿Tiene esto algún significado metafórico, crees? ¿Se puede darse para interpretar como, se está deshaciendo de su legado norteamericano y se está quedando con otra cosa? O sea, ya no es tan fuerte. O sea, No había pensado en esos términos. Yo pensé que está deshaciéndose de todas sus pertenencias. Sí. Eso no es, él borra todos los mensajes en el correo electrónico, está borrando. Es casi como si la muerte me va a hacer eso a mí, yo lo voy a hacer yo mismo antes de que me lo haces. Pero déjame pensar en eso que está borrando, está deshaciéndose de su legado norteamericano. La razón que no pensé en eso es porque, como tú dijiste, ya no se siente tanto norteamericano, sino porque cuando lo piensas, cuando recién llegado, yo siempre era team, yo no era el gringo cuando estaba allá, pero aquí todo el mundo me ve, es un gringo. Entonces eso queda grande como parte de su identidad, cuando también soy hombre, también soy profesor, también soy... la nacionalidad es una parte de todo que es uno, pero cuando recién llegado a un país parece la parte más importante, ahora no es tan importante, por eso no estaba pensando en esos términos. Hay algo que me gusta mucho de tus cuentos, que vienes de Alerta de Terremoto, que son esas imágenes metafóricas, metonímicas, que se ponen como en el centro del relato. Sí, en este cuento, unos hombres están afuera midiendo el árbol, y él dice, ¿qué están haciendo? Y se van, y la segunda vez le dicen, tenemos que cortar ese árbol. Y él dice, ¿qué? Ese árbol tan bonito es
majestuoso. Esa es la razón que compré esta casa. ¿Cómo así que va? No, es demasiado grande para este barrio. Hay que cortarlo. Y ¿cómo está levantando el acero? Y yo le digo, al carajo con el acero, la acera, que eso. Entonces, y le dice, bueno, la única manera de que no lo ocultamos es que tú tienes que firmar que tomas responsabilidad para si cae, si mata a alguien o hace daño, tú tienes que tomar la responsabilidad. Y él tiene la idea de amarrarlo con una soga a la casa para que si cae encima de la casa. No, pero ese árbol, claro, es una metáfora para la muerte. Otro componente que está en tu libro Legado que me pareció nuevo, ¿no? Y fue el humor. Personalmente me reí mucho con Adiós hermosas mujeres, por ejemplo, me pareció espectacular, o sea, muy humorístico, o sea, hay algo, esto lo siento muy diferente también de tus otros proyectos, de tus cuentos, por ejemplo. Yo creo que los otros también, pero es un humor negro, un humor como seco, ¿no? Es sutil. Ese cuento es acerca de él tiene que ir a una uróloga y por la próstata y es una mujer y hay que leerlo. La carátula de Legado que tú escribes, o sea, ¿en qué idioma escribes? Y si escribes en inglés, ¿cómo es todo ese proceso de traducción? Pues, por ejemplo, si hay humor, bueno, ¿cómo se hace? Y básicamente acepté todo lo que él puso, porque mi español era peor. Ok, pueden pensar que su español. Cuando cojo un taxi, ¿cuánto tiempo vives aquí? 20 y pico de años, y sigues hablando tan mal. Pero no, esa es la pronunciación, que es otra cosa. Pero yo he mejorado mi español, entonces yo empiezo a meter la mano más en las traducciones. Voy a hacer la pregunta de una manera mucho más simple. ¿Qué significa literariamente para ti la familia? Hablando de desarrollar mi español, tengo una hija de 12 años que no quiere hablar inglés. Yo le hablo en inglés y me responde en español, y entonces me ha tocado aprender español. Las manos del padre no es ficción, ese es un ensayo, y lo defino así: todo, no hay nada inventado ahí, es completamente, uso su nombre, uso mi nombre, uso todos los eventos. El escritor tiene que hacer un pacto con el lector, que o eso es ficción o no es ficción, no puede engañarlo. Hay casos de eso, tú sabes, que un tipo vendió muchos libros acerca de sus dificultades con drogas y su rehabilitación, vendió mucho y como si fuera real, y resultó ficción, y tenían que retraer el libro de las bibliotecas. Yo creo que era las librerías, porque era falso. Bueno, ese es un ensayo. Cuando escribo ficción, ¿por qué enfoco en ese tema? Porque eso es como más puede conocer a una persona, conociendo el puñado de gente cerca de él o de ella. Entonces,
podemos conocer mucha gente, pero conocer íntimamente hay muy pocos, y eso es la mejor manera de desarrollar un personaje, es sus relaciones con la gente más cercana, la familia, y también las relaciones románticas y amigos. Y trato de escribir, no sé quién dijo eso, pero ¿de qué escribo? Es como esas varas mágicas para encontrar agua. Esto, muévelo, y cuando empiece de moverse, escribe de eso. ¿Sí? Entonces, no hay que rebuscar temas, uno no busca sus obsesiones buscan a uno. Entonces, eso es una manera de conocer a mí o al protagonista, es explorando esas relaciones íntimas, conflictivos y problemáticos y que nunca se entienden completamente, pero intentan entenderlo. Tim, tú mencionaste ahora, Carlos, el cuento La Noche de los Óscares, y a mí me gustaría que hicieras alguna reflexión sobre tu relación con el cine, que yo conozco bastante bien, pero creo que es muy importante, y cómo la vinculas con la literatura. Pues esa parte sí es autobiográfico, que el tipo vive para este día, cada año es el día que anhela, que prepara, y siempre tiene que ver todas las películas nominadas antes de ese día, que no puede verlos después, porque tiene que hacer su propia elección de mejor actor, mejor película, etc. Es un ritual que él hace todos los años, y también este año no habían tantas buenas películas este año, pero algunos, si quieres puedo hablar de eso, pero eso es largo. Bueno, voy a hablar de uno, y yo creo que eso contesta tu pregunta, Oscar. El poder del perro. ¿Vieron esta película? Bueno, yo la vi y luego leí la novela, que fue escrito en 1957, 67, y ocurre en 1925. Y el tipo, y mucho después fue publicado en 1990 y pico, fue republicado con un prefacio por Annie Pruitt, que era la autora del famoso cuento Brokeback Mountain, que hicieron una película. Y 20 años después, Jane Campion, la directora, adaptó, pero antes de adaptarlo fue y habló con Annie Proulx para preguntar, porque la cuestión de homosexualidad es muy sutil, hay que leer entre líneas, y el tipo, eso es muy interesante, el tipo escribió 14 novelas, eso fue su tercera novela, es la única que se trata de ese tema, y lo hace muy sutilmente, tanto que cuando fue publicado, solo una reseña de los 9 mencionó la orientación sexual, porque
me imagino que todos que vieron, porque Jane Campion con la laguna y todo eso es sutil, pero y estoy pensando en escribir un artículo. ¿Qué hizo mal Jane Campion con El poder de Pedro? En primera línea, primero hizo mucho bien, pero las críticas que he escuchado de la película es que por 1 hora y media es como confuso y luego todo pasa en los últimos 15 minutos. Y en la novela no. Cuando leí Legado, me di cuenta que más allá de todo ese humor negro, de toda esa ironía, de toda esa exploración de la vejez y de la paternidad, hay mucho dolor. O al menos ¿Mucho así, qué? dolor. Ajá, Así al menos lo leí yo. ajá. Y siento que se puede dar esa lectura porque Lu es muy honesto, es muy sincero con todo lo que sucede. Y eso me pone a pensar en qué tanto de Tim hay en Lu. Y esa sería como la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si hay algo de Tim, ¿cómo fue ese proceso de ficcionalizar eso para que sea Lu? Alguien me preguntó si es un autorretrato y no me interesa escribir un autorretrato. Yo no estoy escribiendo sobre mí, yo estoy escribiendo sobre la vida, sí, que es diferente, que me interesa las diferentes etapas de la vida, como llegando a la adultez, de niño a adultez, la crisis de mediana edad, aunque yo he estado en una crisis de mediana edad toda la vida, pero también enfrentando la vejez y la muerte y las relaciones. Entonces, hay un dicho: cuando escribes de uno mismo, escribe como si fuera otra persona, y cuando escribes de otra persona, escribe como si fuera uno mismo. Entonces trato de mantener esa distancia, usando ciertos elementos de mi vida, pero mirándolo en una manera universal o una manera temática, que no es eso me pasó ni nada, sino que eso se presta para hablar de ese tema.